que versará sobre el litigio en fiscalización electoral, que será impartida por el maestro Andrés García Reper y la maestra María Fernanda Arribas Martín. Me permitiré leer brevemente sus semblanzas curriculares. Comenzaré por la maestra Arribas Martín. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, realizó estudios de maestría en Derecho Modalidad Presencial en la Escuela Judicial Electoral. Su experiencia laboral en materia electoral dio inicio en 2005, año en que ingresó al IFE o INE, en donde desempeñó diversos cargos, tanto en la Dirección de Análisis de Informes Anuales y de Campaña, como en la Dirección de Bienes. Actualmente es secretaria de Estudio y cuenta en la ponencia del magistrado Felipe de la Mata en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y nos acompaña también el maestro Andrés Norberto García Reper Favila, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y diplomado en Investigación por el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, además de diplomado en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido subdirector de lo contencioso electoral en la Unidad de Asuntos Jurídicos del antes Instituto Electoral del Distrito Federal, hoy Instituto Electoral de la Ciudad de México. Con la Universidad La Salle Victoria y profesor invitado en diversas universidades. Es consultor y postor de litigio estratégico independiente sobre las materias constitucional y electoral. Muchísimas gracias por estar con nosotros, maestras, maestros, sean muy bienvenidos. Si no tienen ustedes inconveniente, entonces yo cedería la palabra a la maestra María Fernanda Arribas para que comenzara con su exposición y posteriormente la cedería al maestro Norberto García para que hiciera lo propio. Únicamente me resta pedir, por favor, a las personas que nos acompañan, mantengan apagados sus micrófonos, a menos que nuestros ponentes indiquen lo contrario, para poder escucharlos con atención. Muchísimas gracias y entonces, por favor, le cedemos la palabra, secretario. Qué amable, muchísimas gracias. En primer lugar, por supuesto, pues quisiera dar las gracias por la invitación. A la directora de la Escuela Judicial, a la doctora Rubalcaba, por supuesto agradecer de igual manera al magistrado Felipe de la Mata, pues que ha sido impulsor de las actividades de la Escuela Judicial y por supuesto al magistrado presidente del Tribunal Electoral, de igual manera, de verdad, por esta oportunidad de compartir lo que hacemos en el tribunal y de recibir retroalimentación de parte, en este caso, pues, de litigantes y especialistas en materias fundamentales, por ejemplo, la protección de los derechos humanos. Quisiera aprovechar para agradecer a todo el personal de la Escuela Judicial, porque sé que realizan muchísimas labores y pues en estas épocas complicadas no han parado, no se han detenido y pues para todos los que hemos tenido oportunidad tanto de participar como... Y bueno, dicho esto, poco que me siento como el negrito en el arroz, porque pues de las pláticas que hemos visto y del marco de este seminario, pues el seminario se refiere al litigio estratégico. No es mi materia, no es mi área, de manera que, por supuesto, cuando vi de qué iba, pues mi primer pensamiento fue, pues todo litigio es estratégico. Lo digo, por supuesto, un poco a broma. Ya hemos visto en las sesiones anteriores que pues el litigio estratégico tiene muchos años de desarrollo, que empezó desde el siglo pasado, pues en Estados Unidos, lo digo a manera de recordatorio. Las exposiciones anteriores fueron muy buenas, muy claras, y establecieron nada más para retomar los puntos claves. Pues podemos pensar o podemos establecer o partir del señalamiento de que el litigio estratégico pues es una herramienta a partir de la cual se busca presentar asuntos a las autoridades jurisdiccionales para lograr o alcanzar la defensa eficaz y eficiente de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Hemos visto, de lo que hemos tenido oportunidad de escuchar, este tipo de asuntos, este tipo de litigios, lo que buscan es ser paradigmáticos, es decir, buscan ir más allá del asunto que se resuelve en lo particular y que inclusive hay asuntos en los que se ha perdido el caso en específico, pero se ha alcanzado poner el asunto o hablar del tema de algún
alguna área del derecho fundamental puedo poner como parte de la agenda pública la discusión. Y entonces, este litigio estratégico, pues es una herramienta, ¿no? Que pues busca diversos fines o que se realiza para alcanzar diversos fines, siempre teniendo en mente que se refiere pues a los derechos fundamentales. Y estos fines pues pueden ser la modificación de una ley, el establecimiento de algún criterio jurisprudencial o modificar algún criterio jurisprudencial. Incluso puede buscar que se adopten ciertas políticas públicas que hagan efectiva la protección de algún derecho fundamental, o bien, como he dicho, que se ponga en la agenda y que se discuta alguna vulneración recurrente a los derechos humanos, a los derechos fundamentales. Y digo que que la fiscalización pues es el negrito en el arroz porque pues la fiscalización tiene un objeto determinado que por lo menos no me parece a mí de manera directa, pues está vinculado con los derechos fundamentales. Ahora, ello no quiere decir que no pueda tener cierta injerencia y no quiero decir tangencial, porque no lo es, pero sí de forma indirecta. En mi siguiente intervención les platicaré algunos asuntos donde la fiscalización sí tiene incidencia en los derechos fundamentales en su vertiente de votar o ser votado. Pero en este punto, o para partir, para establecer una base a partir de la cual desarrollar mi exposición, pues quiero señalar qué es la fiscalización. La fiscalización en materia electoral. Eh, Voy a dar una definición que es un tanto genérica, pero es para no meternos en asuntos muy técnicos. En mi opinión, la fiscalización de recursos de los partidos políticos, pues es el conjunto de actividades, son las facultades, son las atribuciones que realiza la autoridad electoral, que despliega la autoridad electoral para vigilar el origen, el manejo y el destino de los recursos de los partidos políticos y demás sujetos obligados. Con sujetos obligados me refiero pues no solo a los partidos, sino a los aspirantes a candidatos independientes, candidatos. Por alguna razón no escucho a la doctora. Parece que salió mi estimado Andrés, pero ahorita la recuperamos. Okay. Un segundito, por favor. Muy bien. Sí, buenas tardes, maestro. Me parece que justo perdimos la conexión con la doctora. Ajá. Vamos a intentar recuperarla. Muy bien, así espero. Fallando la señal de internet, entonces puede deberse esa situación. Muy bien. Yo rogaría a mis compañeros de tecnologías educativas si podemos esperar unos minutos para ver si se restablece la conexión. Desde luego, con mucho gusto.
es lo que les tomaríamos su participación. Cómo no. Justo es lo que les iba yo a proponer para aprovechar el tiempo. Creo que en ejercicios como este... En este momento... ¿Perdón? Pues no quisiera yo... Pero sí, por favor, si alguno tiene alguna duda, algún comentario. Sí, ¿qué les parece si vamos iniciando con... Muchas gracias, profesor. Sabemos de sus ocupaciones y de que está pues también atendiendo otros temas. Muchas gracias. La verdad es que ha sido una clases muy interesantes. Y pues, tú sabes que la Universidad de Anáhuac... Profesor. Sí, escucho. Aquí escucho, estoy escuchando. Ahora ya no los escucho. ¿Me escuchan ustedes? Háganme así con la cabeza si me escuchan. Ah, perfecto. Bueno, entonces voy a empezar. Miren, este evento me parece que es relevante porque se escucha la voz de los litigantes. Como se llama litigio estratégico, creo que es muy importante que quienes acudan aquí se lleven un aprendizaje de lo que hacemos los litigantes en este tipo de asuntos. Primero, quiero agradecer rápidamente, como todos lo están haciendo, a la doctora Rubalcaba, pero sobre todo al magistrado Felipe de Montaña, porque en una anterior entrevista platicábamos justamente de la necesidad de que hiciéramos este ejercicio de peloteo y de retroalimentación a toro pasado. Yo le dije, bueno, es que los litigantes a menudo nos quedamos con un muy mal sabor de boca de la actuación de las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, y sería bueno que se ventilara esto en un foro donde ya los asuntos sean firmes, hayan causado ejecutoria y no se cause ningún prejuicio, sino únicamente, como decía un célebre abogado a quien admiro mucho, decía, son reflexiones para después del fin del mundo. Bueno, pero son reflexiones que nos sirven para el futuro, porque quedan, tienen la misma utilidad que un voto particular o un voto concurrente. No son derecho y mucho menos son la opinión, en este caso de un magistrado, pero sí son elementos importantes que se pueden tomar para que en el futuro tanto legisladores como autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales puedan evitar estos, o lo que nosotros consideramos son errores. Y también me da mucho gusto y lamento que no se pueda escuchar su transmisión, compartir esta mesa con la doctora Arribas, a quien he seguido siempre en la red y a quien respeto mucho porque es alguien muy capaz, ha estado también en la autoridad electoral administrativa y es alguien que conoce su materia, ha estado metida en la materia desde de un lado de la mesa y del otro. Creo que no sé si ha litigado, pero ha sido autoridad electoral administrativa y ahora trabaja en el tribunal. Entonces, para mí es un honor poder compartir estos puntos de vista y desde luego disentir y diferir, como seguramente sucederá, porque pues yo lo que les voy a decir se los digo como abogado litigante en materia electoral. Sin más, arranco, ¿no? Ya sabemos que el litigio estratégico tiene por objeto defender derechos humanos que el marco judicial, que el marco constitucional de repente no tiene muy claro, y ya lo han explicado en demasía en las anteriores intervenciones. Pero, ¿por qué se llama o por qué es relevante en materia de fiscalización? Tan sencillo, porque la fiscalización en materia electoral tiene lo que para mí son tres fines fundamentales. Uno, que los partidos rindan cuentas del dinero público que se les entrega. Fundamental, como cualquier otra persona física o moral en México. Dos, para que nos aseguremos de que no llegue dinero indebido a los partidos políticos y con eso se comprometa el actuar de los posibles gobernantes que resulten vencedores en los procesos electorales. Y número tres, y el más importante, es que no se afecte la equidad en la contienda. Si ustedes revisan los principios constitucionales que rigen la materia, está certeza, legalidad, imparcialidad, transparencia, pero no está equidad. La equidad se ha ido incluyendo como un criterio jurisprudencial, como un elemento sine qua non en los procesos. Sin embargo, y arranco con esta premisa de entrada para que esto se empiece a calentar un poquito. El litigio estratégico en materia de fiscalización que tiene por objeto defender los derechos humanos de los electores, de no tener gobernantes que hayan llegado de forma ilegal,
violando los derechos de los otros contendientes, violando el derecho del voto y violando la equidad, es un criterio que no ha funcionado para impartir justicia en los procesos electorales. Si alguien tiene un dato, que me lo corrija, pero hasta ahorita no se ha anulado, hasta llegar a sentencia firme de la Sala Superior, ninguna elección en este país por rebase de tope de gastos de campaña. Digamos que hasta ahorita seguimos en la época jurisdiccional, aunque ya han pasado 3 épocas o 3 integraciones del Tribunal Electoral de la Sala Superior, estamos todavía en la época del haiga sido como haiga sido. Yo espero que por favor un día avancemos a la época del tengan para que aprendan y no estén violando la ley. Yo no sé si esto lo vamos a lograr en estas nuevas transformaciones públicas en México, pero tengo casos que me gustaría comentar y comentar con la doctora, donde la fiscalización ha servido su propósito, ha determinado topes de gastos de campaña rebasados, se ha determinado que eso es determinante y la autoridad jurisdiccional lo ha negado. No se ha anulado ninguna elección. Se han anulado por otras causas distintas elecciones, pero por rebase de tope de gastos de campaña aún no ha sucedido. Y para que esto se ponga interesante, y ya veo que se conectó, hasta aquí le dejo y le cedo la palabra, y me da mucho gusto que se haya vuelto a conectar. Doctora María Fernanda Rivas. Hola, maestro, buenas tardes. Muchísimo gusto. Muchas gracias por calentar el terreno. Ojalá me vea y me escuche porque estoy teniendo muchos problemas de conexión. Más o menos escuché, creo que ya la parte principal de la exposición. Maestro, por favor, soy maestra nada más. Tenemos el mismo grado. Un gusto compartir el espacio. Por favor, si no me veo, se cortó cuando decías que el litigio tenía varios años trabajando. Bueno, perdónenme, es que yo ya estaba inspiradísima y no me di cuenta que estaba yo desconectada. Quisiera terminar rápidamente lo que había iniciado y entonces ya empiezo a contestar perfecto, qué amable, gracias. Empiezo a conectar, empiezo a tener esta retroalimentación con el maestro Andrés. A ver, decía yo que me parece que, bueno, ya de entrada tenemos una diferencia conceptual, que bueno, eso no quiere decir que no hay diferencias en cuanto al litigio en materia de fiscalización. Creo que incluso puede ser una coincidencia el señalar que el litigio en materia de fiscalización pues sí tiene, no es tangencial, puede tener efectos porque afecta a la equidad en la contienda, efectivamente. Ahora bien, a ver, me parece que no podemos centrar todos los litigios en materia de fiscalización en cuanto al rebase de topes de gastos de campaña. Y creo que sí hay criterios en los que se han establecido que el determinar el rebase de topes de gastos de campaña como un elemento fijo, por lo menos esta integración así lo ha considerado, pues es equivocado. ¿Y por qué lo es? Hay una jurisprudencia de 2018, si mal no recuerdo, que es el asunto que les quería yo contar, el asunto de Peribán. La 2, sí. ¿Y qué es? ¿Me veo? Sí, sigo aquí, ¿verdad? El asunto de Peribán. Ese asunto lo que hace, que era ya como mi segunda intervención, pero bueno, vámonos a la segunda intervención. En el asunto de Peribán, ¿qué sucede? ¿Y por qué lo quería yo retomar como parte del litigio estratégico? Pues porque ese asunto específicamente infiere o genera efectos en el derecho a ser votado de una candidata independiente. Me parece un poco forzado hablar de litigio estratégico de fiscalización, pues porque principalmente los actores son los partidos políticos. Pero quise justamente tomar este asunto de rebase de tope de gastos de campaña de una candidata independiente, pues porque es una ciudadana contendiendo contra partidos políticos. ¿Y qué pasó en este asunto de Peribán? Pues que en 2018 una candidata independiente
gana primer lugar para ser presidenta, en la contienda para ser presidenta municipal del municipio de Peribán, en el estado de Michoacán. Y gana y se dan justamente los elementos, como señala Andrés, del rebase de tope de gastos de campaña. La autoridad fiscalizadora determina que hay un rebase que es superior al 5%. Antes de empezar, les platico cuáles son los elementos del rebase. Para que se dé la causal de nulidad por rebase al tope de gastos de campaña, tienen que haber dos elementos. Que la diferencia entre el primer y segundo lugar sea menor al 5% del porcentaje de votación, primer elemento. Segundo elemento, que el rebase de topes sea superior al 5%, y es aquí donde empezaron los problemas. Nos brincamos toda la cadena impugnativa y vayámonos ya a la parte donde está firme tanto el rebase como la diferencia entre primer y segundo lugar. En recurso de reconsideración, que es la instancia ya de revisión constitucional que realiza la Sala Superior respecto a lo que determinó la Sala Regional respecto a la validez de la elección que ya determinó el Tribunal Local, pues la Sala Superior decide que a pesar de que hay rebase al tope de gastos de campaña, pues se confirma que la candidata independiente que ganó y rebasó sigue siendo la candidata ganadora y que no se anula la elección. Y entonces, aquí tenemos un asunto de fiscalización que justamente si nos hubiéramos quedado con el criterio fijo establecido en la normatividad del 5%, se hubiera impedido que una candidata independiente, mujer, hubiera accedido a este cargo de elección popular. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que consideró la Sala? Y me parece que esta es como justamente la riqueza que tenemos de la discusión. ¿Qué hace la Sala? Utiliza un criterio ya establecido en el que señala, a ver, sí tiene que haber uno de los dos elementos necesariamente para que se dé, o en los supuestos de rebase que encuentro que es necesario. Y es que la votación, la diferencia de votación sea menor al 5%. En este caso era del 1.14. Y el siguiente elemento, que es el que esta discusión, justo es el de la fiscalización. Y a pesar de que el rebase es por ahí del margen del 7%, la Sala considera diversos elementos contextuales a favor de esta ciudadana. Y es, uno, que ya han habido muchos criterios, no es el primero, en donde la Sala observa que a pesar de los criterios fijos de fiscalización, los candidatos independientes no contienden de manera igual a la de los partidos políticos. No reciben los recursos públicos, no la cantidad, no tienen la estructura de los partidos. Entonces, la Sala Superior consideró ese elemento. Dos, consideró que no había dolo en el actuar de la ciudadana porque la verdad es que fue un error en la contabilidad. Si tú analizabas toda la documentación, yo tuve la oportunidad no de participar, pero sí de revisar el asunto. Y ella lo que hacía es que reportaba todos sus gastos, pero descontaba el monto del IVA. Entonces, claro, cuando ya al final ella va haciendo su contabilidad viendo no rebasar el tope, pues sorpresa, resulta que la autoridad al revisar suma los porcentajes del IVA que había descontado y entonces se da el rebase. Y también considera, cómo no, que al ser mujer, pues es parte de un grupo que ha sido históricamente desfavorecido. Y a partir de todos los elementos, concluye, pues confirmar que esta candidata independiente es quien gana la elección. Situación que me parece que si bien no es parte de un litigio estratégico, sin duda alguna no se hubiera podido dar si nos hubiéramos mantenido con el criterio fijo establecido en la normatividad. Y bueno, esa es mi respuesta. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que menciona la maestra, a quien otra vez, si no lo escuchó hace un momento, se lo reitero, la admiro mucho porque la he seguido en otros cursos que ha dado y siempre expone las cosas tan claro como lo hace en este momento. Creo que ahorita lo que está haciendo es tocar otro tema que es muy importante en materia electoral y que viene a colación, no está fuera de caso, es las acciones afirmativas, digamos, una política pública de facto llevada a cabo por los magistrados para decir, a ver, efectivamente compitió en desigualdad de condiciones y además es mujer. Sin embargo, el enfoque que yo quiero dar a la fiscalización como objeto de litigio estratégico es la defensa
del derecho activo y pasivo al voto, y que hace un momento lo mencionaba como, yo creo que se refería, o quizás cuando empezó se refería al asunto de México Libre, donde la fiscalización sí puede directamente afectar el derecho activo y pasivo, que así lo interpreto yo, y que se aplicó, digamos que muy objetiva y muy taxativamente en el caso de la Asociación de Ciudadanos que querían formar parte de México Libre, al aplicarse taxativamente la regla establecida en el reglamento de fiscalización. Pero me estoy desviando un poco. Mi apuesta, mi posición es la siguiente. El tribunal no ha hecho efectivo su capacidad constitucional de sancionar electoralmente una elección por rebase de tope de gastos de campaña. Sí han habido elecciones en las que se ha denunciado esto, y no son pocas, pero no han logrado trascender. La primera, que no fue para nulidad, sino para sancionar, fue el famosísimo Pemex Gate, que no ganó el PRI esa elección, pero se descubrió que había tenido un financiamiento paralelo por 1.600 millones de pesos. Y el IFE, entonces el IFE, este IFE a que todos añoramos, donde estaban unos grandes personajes en el Consejo General que decidieron sancionar a los partidos por primera vez, entre ellos, en paz descanse, Alonso Lujambio, José Woldenberg, Jesús Cantú, Jacqueline Pechar, etc. Dijeron, te vamos a multar con 1,000 millones de pesos. Esto, sin embargo, se pudo hacer hasta 2003, porque en ese entonces la fiscalización se tardaba años. No se había modernizado como ya se modernizó y como lo ha modernizado el Instituto Nacional Electoral, donde ahora es en línea y materia que domina a profundidad la maestra. Después, Amigos de Fox también participó en esa elección con un financiamiento paralelo y ellos sí ganaron, pero ellos nada más se les multó con 399 millones de pesos, 499 millones de pesos, 300 al PAN y 100 millones al Verde Ecologista, que en ese entonces era amigo del PAN. Después, en 2003, en la elección de la delegación Miguel Hidalgo, el PAN gana la elección, pero rebasa el tope de gastos de campaña. Y la autoridad no fue producto de un litigio, sino fue la propia autoridad la que de oficio determina que se rebasa el tope de gastos de campaña. Y además, en la legislación del Distrito Federal, ese asunto me tocó litigarlo del lado de la autoridad, porque yo trabajaba en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Entonces, se sanciona con la nulidad de la elección, darle vista al Ministerio Público, porque era un delito electoral, y se sancionaba al que hubiera violado eso por no poder participar. El partido no podía volver a participar. Llega a la Sala Superior y hay un estudio muy interesante que se lo recomiendo de aquí del Tribunal Electoral, donde estudian ese caso a profundidad. Y bueno, entre otras cosas, los razonamientos que se dan es, ¿qué le vamos a decir a la gente de Miguel Hidalgo que votó cuando el partido que perdió rebasó también, incluso con más dinero, rebasó los gastos de campaña? El entonces magistrado Leonel Castillo González dijo, bueno, si el que ganó rebasó y el que perdió también rebasó y con más, pues quiere decir que la elección estuvo viciada, se debería anular y se debería repetir. Pero el criterio fue, no podemos anular el voto porque el que perdió lo rebasó con más y aún así ganó el que ganó. Entonces hicieron una transmisión de dinero, una especie de relación, decir, bueno, eso quiere decir que eso que se rebasó toca de a tantos votos, entonces si el que perdió rebasó con más, pues quiere decir que no hubiera podido ganar. Entonces no se pudo anular. Después fue Coahuila, en 2009 me parece, donde también hubo una determinación y no logró pasar el filtro de la Sala Superior. Después, muchos conocerán ustedes el caso de Ana Gabriela Guevara contra Demetrio Sodi de la Tijera. Demetrio Sodi de la Tijera, un día antes de la elección, en la final futbolística de Pumas contra Puebla, casualmente va pasando por los vestidores, casualmente lo entrevistan los locutores de Televisa y gana. Entonces se dice, bueno, es que esa entrevista, pues desde luego que fue una ayuda en la campaña y se debe cuantificar, y si se cuantifica rebasa el tope. Tampoco pasó porque se dijo que era una interpretación demasiado exagerada, llevada al extremo de parte de la autoridad electoral.
Yo litigué un asunto en un municipio de Michoacán en 2018 y aquí presentamos pruebas, pero la autoridad simplemente no las tuvo por acreditadas. No me vengo a quejar de ese asunto, lo que vengo a hablar es de generalidades, y en las generalidades creo que el tribunal debe pasar de una interpretación taxativa, incluso sostenida y apoyada por la jurisprudencia, una jurisprudencia lamentable de la Sala Superior, una jurisprudencia que no debería existir desde mi punto de vista, que es la 2/2018, que establece las condiciones para el rebase. Y entonces tiene que decir, es la 2/2018 y dice, la nulidad de una elección por rebase de tope de gastos de campaña, desde luego se debe adaptar a los criterios y extremos establecidos en el artículo 41, base sexta constitucional, y en el artículo 78 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que establece que la determinación sea por rebase de al menos el 5%, lo cual ya por lo menos ya es un criterio, que por lo menos rebase en un 5%, y que sea determinante porque la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea de el 5% también. Entonces dice que quien la denuncie debe acreditar que es grave, que es dolosa, que es determinante, con la determinancia se da numéricamente, pero las otras dos están sujetas a la interpretación. Es que antes del 2011 la Sala Superior tenía pretexto para no entrarle a ponerse del lado de los ciudadanos que ejercieron el voto. La Sala Superior, desde mi punto de vista, se pone en el vértice de la heterocomposición y dice, yo debo ser imparcial, no me puedo poner de un lado ni del otro, pero se olvida que al defender el tope de gastos de campaña, no nomás está defendiendo al candidato perdedor, sino se está defendiendo a los electores, se está evitando que dinero ilícito entre a las campañas y se está evitando que se burle el voto. Porque además al final de todo esto hay un incentivo perverso, y la maestra no me va a dejar mentir porque ella así lo calificó en otra exposición que dio antes, brillantísima, y de la cual he aprendido mucho para lo que yo hago, y es que si tú vas a rebasar el tope de gastos de campaña, rebásalo, nada más asegúrate que le ganes al segundo lugar con más del 5% de los votos, y no va a pasar nada, no se va a anular, te van a sancionar, te van a meter una multa, entonces haces una operación, una ponderación de costo-beneficio y dices, espérame, pues me voy a gastar muchísimo dinero para que la rebase con más del 5%, y es un incentivo perverso para que así funcione. Las elecciones que hemos visto en 2012, en 2018, en 2017 en el Estado de México, nos dan cuenta de que gracias a estos criterios de la autoridad electoral, los partidos saben que portarse mal sí paga y sí conviene, porque es muy difícil acreditarla. Hasta aquí le dejo y quiero escuchar a la maestra. Va, muchísimas gracias. Por favor, háblame de tú. Me siento una abuelita. Quiero tocar distintos temas. A ver, en primer lugar, yo no me voy hasta atrás, no me voy hasta los 2000. Vayámonos ya del nuevo sistema de fiscalización a la fecha. Y justamente esta jurisprudencia que tú señalas es la que permitió que la propia Sala Superior beneficiara a una candidata en su derecho de votar y ser votado. Es la misma exactamente que yo había señalado. Y ahora bien, el papel de la Sala Superior, y no solamente en este tema del rebase de tope de gastos de campaña, en todos, pues tiene que ser imparcial, pero además tiene que analizar las circunstancias del caso específico. Por ejemplo, señalabas creo que Coahuila, y también decías que en muchísimos casos se ha presentado ante la Sala Superior el alegato del rebase de tope de gastos de campaña. Y yo te puedo decir que de cajón, todas las impugnaciones, todas, señalan que hay rebase. Segundo lugar, yo lo que quise decir en mi plática anterior es que puede ser un incentivo perverso esta situación
de que los partidos políticos rebasen el tope de gastos de campaña, pero señalé que la propia legislación establece como contrapeso la posibilidad de que los partidos políticos presenten los escritos de queja para señalar que hay gastos que no se están reportando. Entonces lo señalé como un a favor y en contra. Tercero, me parece que tocas un punto muy importante, y es que los partidos políticos, como sujetos obligados en materia de fiscalización, sí deberían de asumir su responsabilidad como entes de interés público y que son los medios a través de los cuales los ciudadanos pueden acceder al poder. Es decir, que no utilicen tanto los recursos como los medios y prerrogativas que reciben para vulnerar la ley. Ese no es su fin. Y tampoco podemos hablar de partidos políticos, entonces, como entes que son ajenos y que solamente vienen al tribunal, que el tribunal es una mala institución que no determina que hubo un rebase. Cuando ellos en todos los casos, nada más de entrada, en todas, yo no he visto una sola impugnación en materia de fiscalización o una sola queja en el INE en materia de fiscalización que no denuncie el rebase al tope de gastos de campaña. Segundo punto, me parece importante señalar que en muchas ocasiones la fiscalización es un asunto muy técnico. Por ejemplo, de verdad, tengo muy claro ese caso del rebase al tope de gastos de Coahuila hace un par de años, porque se señalaban 84 videos a partir de los cuales el candidato había rebasado los topes de gastos de campaña y no había reportado la elaboración de esos videos en virtud de los cuales obtuvo el triunfo en la elección. Y resulta ser que hubo un problema en la fiscalización y la autoridad, pues simple y sencillamente no incorporó esa parte en el oficio de errores y omisiones, de manera que el candidato no tuvo oportunidad de reportarlos cuando debió haber tenido garantía de audiencia. Entonces, a lo mejor esa parte no se ve fuera de los especialistas o de quienes están analizando la documentación, pero sí hubo un elemento que determinó que la conducta del INE, pues simple y sencillamente vulneró los derechos de quien supuestamente rebasó el tope de gastos. Otro elemento, y me parece que es el más importante, y es que me parece un poco romántico el hablar de los derechos que tenemos todos los ciudadanos para que no haya rebases al tope de gastos de campaña, porque lo que sí hay y es un elemento objetivo y es obligación de la Sala Superior es defender que realmente el voto de los ciudadanos, como se emitió y como se contabilizó de acuerdo a los parámetros legalmente establecidos, pues se mantenga y que realmente sea una causa grave y determinante, como lo señala la norma constitucional, para revocar la elección. Entonces, pues esa me parece que es la defensa. Y sostengo que de verdad esta tesis puede ser riesgosa. No eres el primer especialista de verdad que conoce la materia y que me ha dicho, pues yo no estoy de acuerdo con esta tesis, con esta jurisprudencia, porque lo que señala tal cual es el juez será el que determine si hay o no el rebase al tope de gastos de campaña. Y esto, por supuesto, que es de alto riesgo, pero creo que la Sala sí ha mantenido esta protección a los resultados de la elección y realmente a lo que la ciudadanía ha demostrado y ha expuesto, ¿no? en las urnas. Y esa, pues, es mi respuesta. Y una aclaración, de los dos elementos del rebase, el que queda siempre clarísimo es que se da cuando haya la diferencia entre el primero y el segundo. El otro, pues ya la carga de la prueba dependerá de si es mayor o menor. Eso no quiere decir que no existe, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. Brillante como siempre, y además de abogado a abogado, de abogado a abogada, me queda claro que el rol que te toca hacer en este debate, y lo haces muy, muy bien, y con razones, además, es defender la posición y el criterio que ha permeado el tribunal desde su origen, que es el famosísimo criterio de la conservación del acto electoral válidamente celebrado, ¿no? Que no es otra cosa que salirse, desde mi punto de vista, de la exégesis jurisdiccional del jus dicere y ver las cosas desde el punto de vista
de la Secretaría de Hacienda, decir, oye, es que no vamos a estar repitiendo elecciones cada vez que estos rebasen el tope de gastos de campaña. Tenemos perdón, pero se oye feo, pero haya sido como haya sido. Les voy a dar un ejemplo. Estas cifras existen. La elección de 2017 en el Estado de México, el tope de gastos era altísimo, decía Ciro Murayama en una entrevista. Ese no era techo, ese era cielo. Ajá. Era de 285 millones de pesos. El PAN reportó que se gastó 95 millones, 95,800, pero realmente el INE, que fiscaliza bien, determinó y encontró que se había gastado 170 millones y perdió, ¿eh? El PRI reportó que se había gastado 116 millones y el INE le encontró 52 millones por abajo. Morena reportó que se había gastado 122 millones y el INE le encontró 16 millones. El PRD reportó que se había gastado 56 millones y el INE le encontró 72 por abajo. El PT reportó que se había gastado 18 millones, el INE le encontró 10 millones y una candidata independiente dijo que se había gastado 6 millones y le encontraron, aparte, 325,000 pesos extra. Esta práctica, estoy poniendo el ejemplo del Estado de México, pero esta práctica es muy común. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera ganado el PAN, pero hubiera ganado, imagínense ustedes, con más del 5%? O sea, la diferencia entre el primero y el segundo lugar hubiera sido, y vamos a ponerlo de película o de final de fotografía como el de 2006. Imagínense que el PAN hubiera ganado, rebasado ese 5%, por menos de medio punto porcentual. Hubiera sido un gobierno legítimo, legal, pero profundamente tramposo, porque habría rebasado el tope de gastos de manera holgadísima. Y no estoy hablando mal del PAN en este caso, usemos cualquier otro ejemplo, pero estoy hablando de cifras reales. ¿Qué creo que debe cambiar? Y antes de hablar de la parte deontológica o romántica, como decía mi contraparte, para cerrar esto y ya, digamos, darles mis consejos, mis recomendaciones para cómo se arma un litigio estratégico en materia de fiscalización, ¿qué creo que debe suceder? Que el criterio de los últimos 25 años del tribunal debe cambiar y como las sanciones, acuérdense que la pena corporal en materia de delito penal pues es la pena máxima, la que siempre se trata de evitar, que el jus puniendi privilegia muchas otras cosas antes de llegar a esto. Bueno, yo creo que la sanción electoral es la última pena, y tan es la última que nunca se ha impuesto. No obstante que las autoridades administrativas sí la han impuesto. Es la autoridad jurisdiccional la que por una u otra razón, y no alcanza el tiempo para entrar a las minucias de cada asunto. Me gustó cómo mencionó la maestra el asunto de Peribán. Yo podría hablar del de Aboitiz porque lo viví como autoridad administrativa, o podría hablar el que litigué como litigante independiente, entre otros que he litigado, pero ese específicamente estuvo muy bueno, pero no nos alcanzaría el tiempo, tendríamos que estar revisando todos el expediente, estudiarlo, es una clase específica. Pero en fin, lo que creo es que el tribunal debe retomar lo que establece el artículo 1 constitucional, es decir, yo tengo que proteger, o sea, tengo que ponderar cuáles de los derechos que tengo aquí enfrente pesa más. El derecho pasivo al voto de los candidatos, tanto del que ganó como el que perdió, el derecho activo al voto, la preservación de las elecciones, o un castigo ejemplar para que nadie se atreva a rebasar los topes de gastos de campaña. Y luego, antes de entrar a eso, les diría que mi calificación es que el tribunal históricamente ha sido muy tolerante con eso y que ha privilegiado la conservación del acto electoral. Y que la autoridad electoral administrativa, le hace INE, le hace Instituto Electoral del entonces Distrito Federal, hoy de la Ciudad de México, y otras autoridades, se esmeran mucho, a veces hacen mal el trabajo, pero cuando lo hacen bien, se han topado con esta pared. Y cuando somos los litigantes independientes los que defendemos esto, no, pues olvídense, ahí sí no tenemos mucho que alegar, y sobre todo cuando las elecciones son de temas importantes. Miren, en Coahuila,
se determinó que el PRI había rebasado el tope de gastos de campaña, porque la estructura electoral que usó el día de la elección eran muchas personas que son priistas, simpatizantes, ustedes quieren, que fueron a prestar su tiempo para ser representantes de casilla. Nada más que se sabe que esto pues, es un servicio que se presta y por el que se paga. Y el PRI no había presentado los escritos, las hojas en las cuales estas personas dijeran, yo hago constar que estoy haciendo esto de manera voluntaria y que a mí no me pagaron. O sea, no se puede cuantificar esto desde el punto de vista de la fiscalización, porque esto yo lo hago como militante. Entonces, fue eso lo que lo salvó. Al final presentaron, yo no sé si fue de forma extemporánea o no, pero presentaron los escritos de las personas que habían dicho, yo participé de manera voluntaria y por lo tanto este dinero no se debe cuantificar, entonces no se rebasó el tope de gastos de campaña. Así lo validó la Sala Superior. Y pues, para hablar ya de mis recomendaciones y en pro del ida y vuelta, le cedo la palabra a la maestra para ver qué me dice. Sí, creo que ya aprendí el micrófono. Muchísimas gracias. Igual, para aclarar y para no mezclar temas, yo creo que cualquiera de nosotros, abogados electoreros, que acá hay muchos que hemos participado como autoridades, como litigantes, sí podemos coincidir en que existen ciertos temas, por ejemplo, el límite a los topes de gastos de campaña, que no dependen de una sola autoridad, son un show, porque en esa, efectivamente, eran casi 200 millones de pesos el límite para el Estado de México. Si mal lo recuerdo, eran creo que 180 millones, era una locura. Cuando otra de las entidades tenía un límite de 20 millones, o sea, la diferencia era 10 veces, ¿no? Y eso genera, claro, que por supuesto algunas elecciones no sean tan llamativas para la agenda y otras sí, ¿no? Pero ahí me parece que es una cuestión propia del sistema, que no depende pues ni del INE ni del Tribunal Electoral, sino del Legislativo, que también debe tomar nota de este tipo de disparidades que pues no pueden existir en materia electoral, me parece, y que eventualmente que habrá seguramente alguna reforma electoral, la próxima reforma electoral, pues ojalá sea uno de los temas que se toque y que se ponga un límite que considere las particulares de cada elección. Ahora bien, no podríamos hablar de suponiendo que el PAN hubiera ganado hoy, porque justamente volvemos a que el tribunal se enfrenta a las circunstancias de cada caso, a cómo se dio cada caso. Por ejemplo, en el Estado de México, en aquel momento, el motivo uno de los motivos importantes de la litis, que incluso se emitieron votos particulares al respecto, fueron los gastos en redes sociales, los gastos en Facebook, porque resulta ser que el INE, y que eso es en resumen el motivo por el cual el tribunal revoca, es que la unidad de fiscalización mezcla los gastos ordinarios que se habían realizado en Facebook con los gastos de campaña. Entonces, se ha determinado que hubo rebase, pero eso no quiere decir necesariamente que lo hubiera existido realmente, porque lo que se ordena es, tienes que separar los gastos ordinarios de los gastos de campaña. Si los sumas, claro, vas a lograr el rebase. Entonces, a mí me queda clarísimo, tienes toda la razón, en muchos casos, incluso en este, por ejemplo, tal cual el de Peribán y el que tú mencionabas, pues pueden haber los elementos objetivos, pero sí se tienen que considerar en cada caso los elementos. No podemos hablar, me parece, a rajatabla de esto está determinado de esa forma y se debe de revocar la elección. Y por ahí va mi respuesta y pues ya me quedaría yo también, pues, de verdad que abierta a escuchar las recomendaciones de quien las plantea del otro lado, que si bien nosotros, yo no voto, yo nada más doy mi opinión, elaboro algunas propuestas, ¿no? Para que los magistrados voten, conozcan los asuntos, pero que siempre es importante de verdad recibir pues las críticas y a lo mejor el estar conscientes de que la percepción de fuera es que el tribunal a lo mejor es rígido en sus criterios, ¿no? Y pues es algo que debemos de tomar en cuenta sin duda alguna.
Gracias, maestra. La verdad, yo estoy muy agradecido con el tribunal por este espacio. Creo que es la primera vez que se da en México algo así, un intercambio entre litigantes y autoridades a toro pasado, como debe ser, porque son asuntos ya que quedaron firmes, y que sí fue motivo de una plática muy interesante que tuve con el magistrado de la Mata, porque un día en Twitter nos pusimos a discutir y le dije, no, obviamente no lo ataqué ni nada, pero sí como que le hice un reclamo muy sentido de que, oiga, es que este asunto y todo. Y entonces después tuvimos una conversación que incluso se grabó para sus medios audiovisuales del tribunal, en el que me dijo, oye, ¿tú qué opinas que los magistrados salgamos a discutir las sentencias? Y dije, bueno, yo creo que los magistrados deben hablar en las sentencias, pero que después, a toro pasado, como en este momento lo estamos haciendo, se pueden hacer revisiones y discutir con respeto y en un ambiente académico y de libertad. Oiga, pues yo sostengo que ahí se equivocaron y no pasa nada, porque es una muestra de apertura. Y yo la reconozco, pero muchísimo, lo reconozco. Miren, el Tribunal Electoral, a pesar de que en su primera integración era muy garantista, por cuanto a la forma era muy rígido. Les voy a platicar, a mí un día me sacaron a empujones del Pleno, y que ahora un magistrado del Pleno acepte estar abriendo estos espacios y dialogar, creo que el cambio va en sentido muy positivo, y no pierdo la esperanza de ver, en caso de que se acrediten los extremos, por supuesto, que el tribunal un día diga, esta elección la voy a anular porque se rebasaron los topes de gastos de campaña y no queremos que se siga haciendo esto. Pero bueno, paso a darles mis recomendaciones, porque esto es un seminario sobre litigio estratégico. Entonces, de entrada les voy a decir, es algo en lo que se tiene que gastar dinero. El candidato y el partido tienen que gastar dinero en un equipo jurídico. No estoy diciendo, contraten, no. Se tiene que armar un equipo jurídico que tenga capacidades de revisión y de inspección. Ahorita puse en mis exposiciones, probablemente ustedes dicen, bueno, él ha hablado mal del PRI, ha hablado mal del PAN, no ha hablado mal de la izquierda. No, he sido abogado de todos los partidos y me ha tocado ver cómo en estados donde gobierna el PRD, el sistema se pasa por el arco del triunfo en la norma, y quien es víctima de eso es el PRI. Me ha tocado al revés, me ha tocado, o sea, por arriba y por abajo. Así que no estamos hablando mal de ningún partido en particular. Si ustedes no tienen un equipo de colaboradores que ande en territorio, obligando también a la autoridad, al secretario técnico jurídico del órgano administrativo, ya sea consejo municipal, consejo distrital, junta local, porque es su obligación a partir de la última reforma, de dar fe de eso, no van a tener elementos para acreditarlo. Recuerden, y aquí viene un problema del que la maestra habló en una brillante exposición que también está grabada, la dificultad de la autoridad administrativa para resolver muchas quejas y que se junte con el dictamen consolidado de los gastos de campaña. Entonces un día el tribunal le dijo, pues te lo regreso y te doy 5 días para que resuelvas todas esas quejas. ¿Cómo voy a resolver? No sé cuántas quejas eran, 50, 200, no me acuerdo, así de todos los partidos. ¿Cómo las van a resolver en 5 días? Incluso la maestra hace en su exposición, que queda grabada, por eso hay que fijarse lo que uno dice. Oye, es que además ese día era fin de semana y el INE sí trabaja porque es su obligación, pero las otras autoridades a las que se les podía consultar y pedir datos, pues no trabajaban en fin de semana, y el tribunal nos impuso 5 días de plazo. ¿Qué les quiero decir con esto? Y no sé si va quedando claro, y si no, ahorita en el espacio de preguntas, por favor, me lo señalan, que el litigante en materia electoral tiene que tener en cuenta los tiempos. No porque la ley diga que es hasta una semana después de la celebración de la elección, se puede llegar a presentar una queja por rebase de tope de gastos de campaña. Bueno, en la letra está muy bien dicho, pero imagínense las prisas de la autoridad. Simplemente no se dan abasto de resolver todo eso, no tienen la estructura. Entonces, si yo sé que mi oponente está rebasando el tope de gastos de campaña, yo tengo que tener una estructura de observadores, de cazamapaches, de decir, oye, INE, yo no sé si tú tomaste foto de todos estos espectaculares que se pusieron en todos los puentes de esta hermosa ciudad, y que son muchos. Yo no sé si tú tienes reportados 50, pero yo he visto, como dicen en el norte, chingos. O sea, hay muchos espectaculares, y yo les tomo foto y me traigo
ni modo, ahí sí se va a fregar el secretario. Me tienes que acompañar a dar fe de todo lo que estoy diciendo, porque eso constituye prueba plena. Cuando la autoridad dice, yo doy fe de que estoy viendo este anuncio aquí, es una prueba plena. ¡Pum! La autoridad la tiene que tomar sí o sí. Entonces, necesito muchas personas que me estén señalando bardas, comerciales, desplegados de Facebook, todo, para que yo se los vaya juntando, presente las quejas a tiempo y entonces el dictamen consolidado pueda tomar esos gastos que yo les estoy reportando mediante queja, más los que ellos mismos han ido detectando. Si no lo hacemos en tiempo, es muy difícil que lo logremos acreditar. Miren, hubo una elección en la que se perdió por 168 votos de 65,000 que se emitieron. Obviamente, todas las causales coincidían, pero la autoridad dijo, yo no te voy a corregir la plana. Las personas no pudieron reunir evidencia antes. Esa evidencia del rebase de tope la presentaron después de celebrada la elección y después de celebrado el cómputo. Si la autoridad hubiera querido, hubiera dicho, a ver, porque acuérdense que el tribunal dirige el proceso. Como bien dice la maestra, todo el mundo se queja del rebase de topes, todo el mundo quiere que le hagan la tarea. Pero imagínense una elección en la que de 65 votos, la diferencia entre el primero y el segundo lugar son 168. Y le dices a la autoridad, mira, aquí hubo un desfile, usaron a la policía, usaron a la banda de guerra, se metió el presidente municipal, se metió el gobernador. No voy a investigar, tus pruebas no me son suficientes, para mí esto ya está. Con que hubieran girado oficios a las autoridades para decir, a ver, tú mandaste a la banda de guerra a apoyar a este presidente municipal que estaba religiéndose, y como no puedes mentir, con eso, pum, se rebasaba el tope de gasto de campaña, se le demostraba la determinación y se tendría que anular la elección. Entonces, también a veces depende de la autoridad, pero como no podemos estar a merced de lo que la autoridad quiera hacer, porque además, cierto, hay que decirlo, tienen muchísimo trabajo, muchísima presión. Entonces, uno tiene que hacer el trabajo bien, de lo mejor que pueda, para que la autoridad le cueste menos trabajo apoyar. Entonces, hay que presentar las denuncias y las quejas a tiempo. Número 2. Aquí tengo mis notas que estaba yo tomando. Hay que presentar también no nada más la evidencia, sino, o sea, puedo tomar fotos, pero también puedo llevar videos, pero también puedo presentar una queja, otra queja y presionar a la autoridad administrativa para que la resuelva antes de que se emita el dictamen consolidado. Dices, pero este esfuerzo pues puede ser infructuoso si además el que me ganó, pues me gana por más del 10%. Pues sí, efectivamente. Si rebasó el tope de gastos y te gana con más del 10%, es infructuoso. Pero es mejor tenerlo a arriesgarte a que te gane por 200 votos y tú no hayas tenido las herramientas para acreditar el rebase del tope de gasto de campaña en al menos un 5%. Les pongo un ejemplo que acaba de pasar hace 15 días. En las elecciones de Hidalgo, donde se vistió de una alfombra multicolor el Estado, porque unos los ganó el PRI, otros los ganó el PAN, otros los ganó Morena, otros los ganó Movimiento Ciudadano, otros el Verde, otros el PT. Hay un municipio, les pongo un ejemplo, Tlaxcuapan. En Tlaxcuapan, y aclaro, los topes de las elecciones locales los establecen las autoridades locales. Y eso ojalá y cambie y ojalá y la autoridad federal sea la que establece esos topes para que sean más homogéneos. Entonces, imagínense, la campaña para Tlaxcuapan, un municipio de unos 30,000 habitantes, el tope de gastos de campaña es 200,000 pesos. Bueno, nada más en el acto de cierre de campaña se gastaron esos 200,000 pesos. Pero como le ganó por muchos votos, por más del 10%, pues el que pierde dice, pues, ¿por qué voy a denunciar? O sea, si además me pusieron tremenda paliza, pues tienes que denunciar porque violaron la ley, porque alguien los tiene que sancionar. Entonces, son dos consejos. Uno, a los partidos y candidatos, tómense en serio la asesoría jurídica, tómense en serio pagarle a los abogados o ustedes construyan una estructura que esté vigilando lo que hace el otro. Es la diferencia entre ganar y perder la elección si se cierran los porcentajes. Y número 2, a los partidos y a los abogados les digo, pónganse a hacer el trabajo, no dejen que los coman los tiempos
y que se llegue al final, un día antes de la elección, unos días después, a tratar de meter impugnaciones que no pudieron meter antes. Hay que mantener a los abogados contrarios ocupados y presentarles todas las denuncias de todas las cosas que hagan mal y que violen. Y bueno, no sé si la maestra tenga alguna otra recomendación. Aquí tengo mis notas. Ahorita se me aparece otra de las que había anotado. Cambio. Sí, claro, por supuesto que sí. Porque retomando tus palabras, en la plática anterior de fiscalización, que no sé si algunos la habrán visto, pero si tienen oportunidad, digo, no por mi participación, hubieron muchas ponencias, a quienes tengan interés, lo buscan en la página, y de verdad que hubieron pláticas bien interesantes en materia de fiscalización. Y en aquel momento yo señalaba que efectivamente este sistema de fiscalización, al establecer la posibilidad del rebase de tope de gastos de campaña como causal de nulidad, pues podía ser un incentivo perverso para provocar que los partidos gastaran y rebasaran en serio el límite del 5% para que la diferencia fuera tan grande que no se lograran los elementos mínimos para la nulidad de la elección. Pero quedó grabado, como acaba de quedar grabado, justamente el contrapeso del que yo hablaba, y es que, por supuesto, los partidos políticos están contendiendo. ¿Y qué van a hacer? Que no solo la autoridad electoral se va a dedicar a fiscalizar, sino que los propios partidos políticos van a desplegar un cúmulo de gente por el lugar en el que sea la elección y van a vigilar que el contrario no esté realizando gastos que no reporten. Entonces, me parece que justamente queda grabada mi teoría y que tu naturaleza como abogado electoral, pues es justamente el comprobar que hay un contrapeso a esa situación que podría provocar un incentivo perverso. Ahora bien, yo retomo lo que no sé si alcanzó a escuchar de mi primera participación. Yo retomo que pues el litigio en materia de fiscalización, por supuesto que se ha convertido en un elemento fundamental, sin que, en mi opinión, llegue a ser, me parece presuntuoso que podamos hablar de litigio estratégico en materia de fiscalización, porque ese, como ya lo definieron previamente, pues está abocado a la defensa de los derechos fundamentales. Pero pues haciendo esa acotación, esa aclaración, me parece que a mí, en cuestión de litigio en materia de fiscalización, bueno, efectivamente, pues que presenten las impugnaciones en tiempo, y pues, lo primero que revisamos nosotros, como cualquier órgano jurisdiccional, pues son los requisitos de procedencia, entre ellos que se presenten en oportunidad. Y por supuesto, si en materia de fiscalización por lo general son 4 días, me queda clarísimo que no van a presentar una impugnación para ganar una elección elaborada en 4 días. Y entonces yo voy a la parte de la autoridad electoral. De lo que me ha tocado a mí ver como autoridad electoral, yo nunca he litigado en materia electoral, yo siempre he estado del lado o de la autoridad administrativa o de la jurisdiccional. Entonces, pues claro, mi visión puede ser un poco miope, que de verdad yo agradezco tu participación, porque pues claro, tú en estas participaciones pues das el punto de vista de quien sí se ha enfrentado a la autoridad. Pero desde mi punto de vista, sin tratar de ser ingenua, es que los partidos políticos de verdad cumplan con sus obligaciones en materia de fiscalización en tiempo, que no sean desordenados, porque lo que yo he visto en materia de fiscalización ahora ya no se da, pero todavía en la elección de 2012 a mí me tocó verlo, nadie me lo cuenta, que un partido político el día de la sesión del Consejo General llegara a presentar 38 cajas de documentación toda desordenada, no identificada, para justificar gastos. Y entonces, claro, por supuesto que la culpa es del INE porque no revisa, y la culpa es del tribunal porque revoca o no revoca. Y entonces los partidos políticos no asumen sus obligaciones de comprobar, de reportar y de mantener ordenada y de verdad de presentar la documentación soporte de todos los ingresos que reciben y de los gastos que realizan. Entonces, de verdad, sin la intención de ser ingenua, que sí los propios partidos políticos se preparen, que no solo se dediquen a litigar lo que no están llevando a cabo. Es decir, claro, vigilen que la contraparte no realice conductas que no esté reportando, que realice gastos que no está reportando, pero por otra, que el propio instituto político se haga cargo de sus obligaciones y que dé cumplimiento.
y que ya en caso de que en el momento en el que llegue, porque es lo que es parte de la contienda electoral y parte del sistema que tenemos, es que cuando se presente ya la impugnación, por supuesto tenga elaborada una gran defensa, y uno de los que esa es mi recomendación en específico. Cuando presenten una impugnación en materia de fiscalización, nos podemos encontrar hasta de 1000 hojas. Y eso no quiere decir que sean unas buenas impugnaciones. Me parece muy importante, de verdad, ser claros. Incluso el propio tribunal, como bien has dicho, ha avanzado a una justicia pública, a una justicia ciudadana. Si tú ves las resoluciones que hemos discutido acá, son de 20, 25, 30 hojas. Las resoluciones muy grandes, por lo menos de mi ponencia, son muy grandes, son de 100 hojas y en lenguaje que el ciudadano puede entender. Entonces, por eso me parece importante este foro, porque escuchamos como tus conclusiones respecto a lo que tiene que hacer desde la parte del litigio. Y en la parte de la autoridad es, por supuesto, que presenten impugnaciones claras, donde determinen cuáles son los asuntos de verdad que quieren tocar. Y eso lo retomo justamente cuando me preguntaba yo cómo embonaba la fiscalización con el litigio estratégico y un gran amigo de la ponencia, Javier Ortiz, él me comentaba, pues es que yo no veo por qué no podamos retomar lo que sucede en el litigio estratégico como parte del litigio en materia de fiscalización. Y entonces, pues esa es mi conclusión, ¿no? Sumar a las que nos has señalado, el especificar que sean claros y que realmente tengan una estrategia donde señalen qué es lo que quieren que el tribunal dilucide, resuelva o que se ponga en la agenda de discusión. Y bueno, pues hasta ahí mi participación. Muchas gracias. Justamente cierras tú con lo que yo te iba a discutir, diciendo que para mí la fiscalización sí es litigio estratégico, porque el derecho al voto es un derecho fundamental. Y cuando se rebasa el tope de gastos de campaña, y que me he centrado en hablar de eso porque como litigante es lo que busca. O sea, cuando hay inequidad en la contienda, dices, esta elección tiene vicios de consentimiento, vicios de que la gente no votó libremente porque estuvo afectado su voto por el rebase de tope de gastos de campaña. Entonces, por eso lo considero estratégico. Número 2. Pero te digo, en todos los litigios viene, perdón la interrupción. Sí. Sí. Claro, es en todos, por supuesto. Número 2, alguien me acaba de preguntar aquí en el chat si hay un factor político si yo considero que hay un factor político en las decisiones del tribunal. Mira, sería muy poco profesional de mi parte decir, sí creo que hay un factor político. Yo más bien lo que creo es que hay cambios de criterios y cambios de época. Y me explico. Cada integración tiene sus pros y sus contras. Como hace un momento refería, la primera integración fue muy garantista, creó jurisprudencia, y yo participo en un despacho que ahorita se ha desintegrado porque el otro socio se está desempeñando en actividades legislativas, pero este despacho logró hacer litigio estratégico sin proponérselo antes de 2003, por ejemplo. Antes se consideraba solamente autoridad electoral a las autoridades del Estado, o sea, al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral y en ciertos casos a los congresos, pero nunca se había permitido antes de 2003 que los ciudadanos pudieran impugnar los actos de los propios partidos políticos. Y gracias a unos litigios que llevamos juntos, se logró que se cambiara esa jurisprudencia y este criterio. Fue entonces cuando este tribunal, al que yo respeto mucho, se llenó de trabajo porque se dio cuenta que había muchos litigantes y muchos miembros de partidos que estaban inconformes con actos de sus partidos, por ejemplo, que los dejen fuera de la contienda, que les quiten la candidatura, que los expulsen, etcétera. Eso antes estaba vedado y fue a golpe de sentencias que logramos que se cambiara. Otro asunto que yo considero que es muy relevante es una famosísima jurisprudencia que habla de los requisitos que deben contener los estatutos de los partidos políticos. Esa sentencia
fue tan relevante que la Ley General de Partidos Políticos y antes el COFIPE recogieron esos criterios para decir, los partidos políticos tienen como obligación en sus estatutos A, B, C, D. Bueno, esos criterios se establecieron a golpe de sentencias de los asuntos que estuvimos promoviendo en un caso del verde ecologista. Entonces, no hay que perder la esperanza, sí se logra cambiar los criterios. Lo que pasa es que hay que irlo afinando, hay que aprender a tejer fino, porque si no hacemos el trabajo de calidad, como bien señala la maestra, si llegas 2 días antes de que se venza el plazo con un bien alterón de papeles y dices, a ver, autoridad, tú aplica el primero constitucional e interpreta todo este papel, pues no, tienes que darles el elemento, porque la autoridad en su libre arbitrio va a decir, no lo tengo por acreditada porque no fuiste claro porque no venían ordenadas y nadie le va a poder decir, pues es que tú debías te habías puesto a ordenar. Entonces, me regreso al tema de la primera integración. La primera integración fue garantista en este aspecto, era muy formal en otros. Si llegabas a la sala superior tenías que comportarte como si estuvieras en un monasterio, y un día, ya les platicaré eso en otra ocasión, pero estuvo muy divertido. Y luego la otra integración, la posterior, híjole, ahí sí fue donde tuvieron, digamos que es un claroscuro. Yo litigué asuntos que gané y litigué asuntos que perdí. Los que gané creo que hicieron justicia y los que no creo que se pasaron de listos. Y luego la actual integración ha sido muy exegética, ha sido muy exigente. Me dieron palo en el asunto que les platico del rebase que les decía yo de la banda de guerra. Entiendo que se llenaron de chamba, pero pudieran haber sido más garantistas, porque el candidato que ganó hoy en día compite por otro puesto importante. Y hoy en día se está promocionando para otro puesto, en otro asunto, en espectaculares, en todo un territorio de este país, fingiendo que está siendo entrevistado por una revista. Ese tipo de cosas son las que se incentivan cuando la autoridad no pone un alto. Y entonces hacen cosas que parecen buenas, pero que son malas, y están cometiendo actos anticipados de campaña. Espero que, ya no es mi asunto, no lo traigo, pero se incentiva la mala conducta de los candidatos. Creo que lo que se necesita es un cambio de visión. Yo insisto, no creo que sean presiones políticas, al menos no me consta, pero sí he visto que cambia cuando cambia el tiempo. Por ejemplo, hace unos días vimos que el tribunal se vio exegético en los requisitos para la conformación de un partido por ciertos requisitos. Dijo, tú no. Y dices, pero también está de por medio el derecho político a votar y ser votado. Sí, pero la ley es la ley. La ley es dura, pero es la ley. Y dices, bueno, ojalá y ese criterio se utilice ahora cuando se denuncie el rebase de tope de gastos de campaña, que no me importa, pero vas para atrás para que ya los partidos empiecen a aportar bien. Morena ganó con 30 millones de votos, pero si hubiera sido una elección cerrada, como la de 2006, con todo lo que hubiera pasado, no sé en qué escenario estuviéramos hablando. Y no estoy defendiendo a Morena, no estoy diciendo que son 30 millones de votos que esos eran como que imposibles de tergiversar mediante sobornos, compra de votos, etcétera, 30 millones de votos. Entonces, claro que lo mejor es que las elecciones las definan los votos, siempre. Pero cuando los votos no las definen porque están cerradas, pues lo mejor es que tengamos buenas herramientas para defenderlo como abogados. Entonces, tenemos que ayudar al juzgador, Eso que dijo de las demandas de 100 hojas tiene razón, o de 1000 hojas, tiene razón. Si tú estás acreditando rebase, párrafos de no más de 10 renglones, la letra nunca pegada, que todos sean frases breves, que sean frases con sujeto, verbo y predicado, que te olvides y la falaz y mentirosa, irresponsable y corrupta conducta de la autoridad, eso no sirve de nada. Y en cada cosa que estés señalando en tus denuncias, no tienes que hacer argumentos de discurso político, tienes que irte puntualmente a decir, el tope era tanto, esto representa tanto, por lo tanto, esto se debe sumar así. Punto siguiente. En este caso, bla, bla, bla. Entonces, tú le ayudas a la autoridad a que lo acredite. La retórica en los escritos nunca ayuda, ¿eh? Hay que ser breve. Y alguien me preguntó, ¿cómo saber si un partido reportó bien o mal los gastos indebidos de otro partido en un acto, en un meeting? Bueno, ¿cómo saberlo? Si tú eres la autoridad, pues a ver,
recuerden que en materia electoral, como en otras, no nada más tienes que presentar una fotografía. Les presento esta fotografía donde está una señora que no identifico, con una camisa de un partido, entregando una bolsa que aparentemente contiene una despensa. Espérame, y las circunstancias de modo, tiempo y lugar no me las has señalado. No me has dicho quién es esa persona, cuándo fue tomada esa fotografía, qué es lo que estaba haciendo, y sobre todo no me has aportado certeza. Tienes que traer la constancia de un funcionario electoral diciendo, efectivamente me consta que en ese lugar estaba esa persona ofreciendo estas despensas, y esas despensas que no se contabilizaron, pues pueden sumar tal y tal y tal. Entonces, muy importante contar con elementos de fe pública, y es muy importante que se denuncien circunstancias de modo, tiempo y lugar de manera precisa, de manera pormenorizada. No, la autoridad, digamos, si no quiere ayudarnos con el criterio, mucho menos nos va a ayudar a armar nuestra denuncia, porque ese no es su papel. Yo aquí le dejo para escuchar sus preguntas. Perdón, maestra, sí, adelante. No, es que también porque estás tocando muchos temas, entonces si no, se me van a ir. Todo había comenzado con si había o no intereses políticos en la determinación de la autoridad electoral. Y yo ahí quiero decir que las autoridades electorales, como el cuetero, lo que determines, pues alguien no va a estar de acuerdo. Y yo no me voy a integraciones anteriores, incluso en sesiones tanto del Consejo General del INE de una semana a otra, los mismos, bueno, ahorita es más difícil verlo justamente literal por la pandemia, pues porque no están yendo todos los integrantes, pero en las sesiones previas a la pandemia, literal, de una semana a otra, el mismo criterio en materia de fiscalización, el actor o el representante político de un partido que se quejaba amargamente porque el INE era una autoridad corrupta, que se movía por intereses, y que a la semana siguiente, cuando le aplicaban ese criterio a la contraparte, entonces la autoridad electoral había cumplido con los fines de la democracia y había protegido la equidad en la contienda. Semanas. Y lo mismo en el tribunal, y no en sesiones distintas, en la misma sesión. Y entonces te tocas un tema pues reciente y que ha sido muy sensible, que es el de las organizaciones de partidos políticos. Y entonces, pues las quejas son porque se aplicó la ley, pero tenemos que tener en claro algo bien importante. Las organizaciones de ciudadanos van a constituir partidos políticos, que son entes de interés público, que nos van a representar. Y entonces, ¿cuál es el criterio? No solo del Tribunal Electoral, también del INE. Es, oye, tú tienes que comprobar el origen de los recursos, y los tienes que comprobar, porque imagínate que le demos acceso a cargos de elección popular a ciudadanos que recibieron recursos de quién sabe dónde. Yo no estoy diciendo que sean ilícitos o no. Creo que hubieron, que sería toda otra plática, porque hubieron dos conductas distintas que en la discusión no se están considerando, que se están mezclando, y que simple y sencillamente, pues el tribunal las consideró y así resolvió. Pero pues claro, por supuesto que cuál es la conclusión de muchos actores, pues que se criticaba la resolución tanto primero del Consejo General del INE y después del Tribunal Electoral, porque siempre va a ser así, porque estamos en la arena política. Pero eso no quiere decir que las decisiones se tomen por intereses. Me parece que tanto el INE, en el cumplimiento de sus atribuciones, como el tribunal, nosotros nos aseguramos que el INE se apegue realmente al principio de legalidad y que cumpla con todos los principios constitucionales que se aplican en la materia. Y esa es nuestra función, determinar si sí o si no se apegó el funcionamiento de la autoridad electoral a las determinaciones que toma. Y otro de los temas que tú tocabas, que me parece que no entraste, pero que quiero señalar, es respecto a los actos anticipados de campaña. Decías, la verdad es que no, honestamente no sé a qué te refieres, no he salido mucho, pero se han dado muchísimos casos. En cuanto a que pues se empiezan a presentar desplegados respecto a supuestos informes, ¿no? Como actos anticipados. Pero de eso ya hay un criterio de sala superior en el sentido de, para que haya gastos que se contabilicen, se tiene que determinar primero que realmente existió un acto anticipado de campaña. De lo contrario, se presentan denuncias innecesarias ante la autoridad electoral diciéndole, oye, hay gastos que no estás contabilizando cuando ni siquiera
un acto determinado como que ya se realizó previamente como acto anticipado de campaña. Creo que por ahí preguntaban algo respecto a la oficialía electoral, y sí, están dotados de fe pública, por supuesto, y claro que los partidos políticos pueden solicitar la participación. Y ya después tocabas como los elementos indispensables para la presentación de las quejas, las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Ese me parece que, bueno, sería materia de otra plática, que estoy de acuerdo con esos señalamientos que realizas, pero creo que no son parte de esta discusión, así que yo, bueno, prefiero no entrar a ella. Bien, gracias. Me refería a ellas por decir, por ejemplo, si estoy parado en la carretera y estoy viendo el espectacular del que me estoy quejando y le tomo una foto y digo, esto está en la carretera del punto A al punto B, pero no digo cuándo, ni cómo, ni quién lo vio, pues entonces no estoy aportando esos elementos que le pueden servir a la autoridad para decir, efectivamente, he ahí un espectacular y, claro, todavía ni siquiera empiezan las campañas. Si llega a haber campañas, si esta persona es candidato y es un espectacular en el que está promoviendo su nombre y su imagen, pues ya después decidiré si lo tomo en cuenta como un gasto o como un acto que debió haberse contabilizado. Yo ya lo determinaré después, pero por lo menos ya sé que existe y tengo los elementos de modo, tiempo y lugar para decir que, ok, existe en ese lugar. Me refería yo a que, y no es la primera vez que pasa, que a veces alguien se quiere promover antes de que empiece la campaña o antes de que empiecen las precampañas. Entonces lo que hacen, y lo han hecho durante muchos años, es que le contratan a una revista, bueno, en este caso Publimetro, que me parece que es una filial del Grupo Reforma, pero puede ser cualquier otra, la revista Cambio, y entonces ponen en la portada a ese político o a esa política. Y entonces le dedican una portada y esa revista se empieza a publicitar en espectaculares en todo el territorio en el que esa persona quiere postularse. Y entonces cualquiera dice, es que eso es libertad de expresión y eso es libre ejercicio periodístico. Sin embargo, te das cuenta que esa revista normalmente no tiene ese tipo de desplegados. Y entonces ya ha habido precedentes, sobre todo en Tamaulipas, en que incluso la Sala Superior ha dicho, no, lo que tú estabas haciendo era una promoción indebida y además antes de tiempo y se considera como un acto anticipado de campaña. Pero finalmente, el punto que yo quería llegar es que cuando a un infractor electoral le queda la certeza de que se sale con la suya, entonces dice, pues vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Y sí, la verdad es que la integración de las denuncias pues requiere trabajo, requiere talacha, y me voy a permitir contestar otra pregunta. Dice, ¿cuáles serían las ideas principales, actividades para vigilar de los contrincantes? Bueno, al contrincante le tienes que vigilar cuánto dinero gasta en sus eventos. Te tienes que mandarle espías, y esos espías tienen que traer video y tienen que, si encuentran una actividad indebida, por ejemplo, que estén repartiendo dinero o que estén entregando despensas y estén pidiendo el voto a cambio, pues sí, aquí viene la dificultad. O te traes a un notario que te acompañe todo el tiempo, lo cual es carísimo, o le hablas al secretario para que funja como oficialía electoral y DF, pero a veces, pues no hay tiempo, ¿verdad? Yo estoy en un evento, lo estoy viendo, a ver, vete a buscar al secretario del órgano electoral que está allá en el pueblo, en la cabecera municipal, esto me pasó, Y entonces llegas a buscarlo y no está porque fue a hacer otra diligencia, ya cuando regresa el evento ya acabó, entonces tú tienes que reunirle todos estos elementos, ya ni modo, no va a haber fe pública, pero tienes circunstancias de modo, tiempo y lugar, lo describes y presentas la evidencia, la queja, y haces que la autoridad investigue, porque sobre todo, imagínense, si se llevó a cabo un acto y ese acto debía haber sido fiscalizado por personal del Instituto Nacional Electoral o no se reportó, porque los candidatos deben reportar la agenda de actividades diaria al Instituto Nacional Electoral, entonces sí se le puede sancionar y se acredita, si la autoridad toma por válido esta información que le estoy proporcionando, lo puede ir sumando a sus gastos de campaña. Miren, hay varias preguntas, bastantitas, entonces las vamos contestando, ¿no, maestra? Pues el problema está muy bien si las vamos contestando, lo que pasa es que me parece
que no del tema del litigio estratégico, que está muy bien, el presidente municipal de Encelada, es decir, Sí. me parece que son cuestiones de litigios particulares, no de la materia de la que estamos tratando. Yo, por ejemplo, traía una pregunta que hicieron en una de las pláticas anteriores respecto a si se podía o no modificar el tipo de sanciones que se imponían como parte de las solicitudes de los litigios estratégicos. Y no recuerdo quién hizo la pregunta, pero hay un recurso de apelación reciente de Sala Superior, me di a la tarea de buscarlo, y justamente también por aquí vi que había una de las preguntas, que era muy específica, que ya realmente las preguntas, pues me parece que son sobre litigios específicos, ¿no? Sobre cómo elaborar quejas, ¿no? O qué presentar o en qué momento, no sobre lo que hemos estado discutiendo. Pero, a ver, en este recurso de apelación que se señaló esta pregunta respecto a las sanciones impuestas, se señalaba si una de las posibilidades como resultado de los litigios estratégicos era establecer sanciones a los partidos políticos que no fueran de índole económica. Y entonces, este asunto fue muy interesante porque me parece que también está relacionado al tema de manera indirecta con litigio estratégico, porque se refirió a unos eventos o a un evento respecto al liderazgo político de las mujeres realizado por un partido político que aparenta ser, o para justificar los gastos del liderazgo político de las mujeres, intenta justificar un evento que era para otros fines políticos electorales y que le trata de darle justificación a los recursos con este evento. Y entonces el INE sanciona diciendo, oye, no estás justificando estos gastos para los fines que recibiste los recursos del liderazgo político de la mujer. ¿Y qué hace el Tribunal Electoral? El tribunal, si mal no recuerdo, confirma, hay que verla porque la verdad es que me acordé poco antes de entrar, pero ¿por qué quiero resaltar esta sentencia de la Sala Superior, que es un criterio importante y que se discutió? Porque, como ustedes saben, los recursos que se aplican, como las multas que se aplican a los partidos, lo que sucede es que esos recursos se destinan al CONACYT o a los institutos de tecnología de las autoridades locales, en este caso era federal. Y lo que hace la sala es que confirma la sanción impuesta por el INE, pero establece como un cierto, vínculo con el CONACYT para que esos recursos el CONACYT los destine justamente al liderazgo político de las mujeres. Y entonces lo que quería resaltar ahí es que pues el litigio sí tuvo un incentivo justamente como litigio estratégico, que es de lo que va el seminario, en donde se va más allá del asunto en específico y en donde se generan consecuencias que benefician, en este caso, a un grupo en desventaja. Y entonces ese proyecto se discutieron, igual tiene algún voto concurrente y algún voto en contra, pero se discute justamente las consecuencias de un asunto que conoce la Sala Superior y que sin duda alguna podemos estar o no de acuerdo, pero genera consecuencias que van más allá de un solo asunto particular. Entonces, sigo pensando que como litigio estratégico difícilmente se puede presentar, no obstante sí hay ciertos casos. Es decir, si ustedes me preguntaran a mí, oye, ¿tú harías un litigio estratégico en materia de fiscalización? Me parece difícil que se dé. No obstante, bueno, ya planteé un par de casos por ahí en donde sí se dan. Y hasta ahí lo que quería yo comentar. Bien, sí, gracias por ayudarnos a delimitar. Es cierto, no es una clase de litigio en general, ni es una clase de procesal electoral, ¿no? ¿Cómo presentar? Sobre eso van las preguntas. Sí, pero vamos contestando las que sí se parecen y las que sí tienen que ver con el tema. Por ejemplo, aquí alguien pregunta, ¿y cómo plantear? Es una abogada, lo acabo de leer. ¿Cómo puede litigar de forma estratégica la fiscalización
defendiendo a alguien. Bueno, pues como todos ustedes saben, cuando uno es señalado, uno tiene derecho a que se le escuche, y cuando quien esté en contra del resultado impugne, uno puede acudir como tercero interesado, ¿no? Y desde luego argumentar los derechos ciudadanos que se tengan. Insisto por la parte de que para mí la fiscalización, sobre todo en materia de rebase de tope de gastos de campaña, sí la considero un litigio estratégico, y creo que estamos no lejos de que se logren en el próximo proceso electoral los primeros precedentes. Algo me dice que las instituciones están cambiando poco a poco. Vemos a la Corte haciendo autocrítica, al Tribunal abriendo sus puertas y también aceptando la retroalimentación. Yo creo que no pierdo la fe de que en las próximas elecciones sí se colman los extremos, sí hay causas justificadas, se puede llegar a dar la nulidad por rebase de tope de gastos de campaña, porque nulidades sí ha habido, son muy interesantes. Las nulidades que han han sido por intervención indebida de gobernadores en los procesos electorales, por intervención indebida de ministros de culto, por uso de símbolos religiosos, pero nunca por rebase de tope de gastos de campaña. Entonces, les pido que por favor formulemos, todavía tenemos tiempo, aprovechémoslo, formulemos preguntas en torno al litigio estratégico en materia de fiscalización. El caso de Peribán es emblemático porque, pues, ahí la interpretación de la autoridad fue garantista en favor de quien había resultado sin querer infractor de la ley, y fue una decisión que yo respeto, y además se trataba de una mujer y de una candidatura independiente. Pero ahora que ya va a haber más candidaturas independientes, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué pasa si en algunos lugares, pensemos en un rancho, en una ranchería, en un municipio con poco dinero, con pocas personas, donde un candidato independiente pues diga: yo puras habas de los partidos, yo puedo, y además tengo amigos aquí y allá que me van a dar dinero para ganar la elección? Entonces, ahí lo que pasa es que en esos lugares también hacer denuncias electorales son complicadas, porque también se anda jugando un buen físico en ciertas zonas si pisa ciertos callos. Pero bueno, por favor, háganos preguntas en torno al litigio estratégico. Oye, yo igual quisiera participar, porque sí quiero como dejar claro que efectivamente las instituciones están cambiando, y me parece que esto ya tiene tiempo. Yo, por ejemplo, lo he visto pues desde 2016 con esta integración en materia de fiscalización. ¿Qué sucedía, por ejemplo, antes en materia de fiscalización? Se realizaba todo el proceso de revisión, y este cambio que les voy a contar, quiero decir que es ya bien entrado el 2016, es decir, no es a partir de que se aprueba la reforma de 2014 con el sistema integral de fiscalización. ¿Qué sucedía antes? Que los partidos políticos presentaban sus informes de campaña ya con el CIF, y después llegaban con la autoridad. Bueno, por supuesto que el INE imponía las sanciones, se seguía todo el procedimiento en materia de fiscalización, se presentaba el informe, la autoridad lo revisaba, realizaba el oficio o emitía el oficio de errores y omisiones, el partido político resolvía los errores y omisiones respecto a los cuales podía resolver, porque hay algunos, por ejemplo, el presentar de manera extemporánea pues no se puede subsanar. Y una vez concluido, pues el INE determinaba cuáles eran las sanciones. El problema es que antes, justamente la situación a la que se enfrentaba el Tribunal Electoral, y ya con el sistema de fiscalización en línea, es que el partido político llegaba y presentaba, por ejemplo, una impugnación donde le decía al INE: oye, pero si yo sí reporté los gastos, aquí está la póliza contable, aquí está el contrato, aquí está la copia del cheque con el que hice la transferencia, aquí está todo. Y entonces, ¿qué resolvía el tribunal? Generalmente revocaba y le decía al INE: o esta sanción queda sin efectos porque el partido político sí reportó y comprobó el gasto, o bien regresaba el asunto al INE para que éste hiciera nuevamente toda la revisión y o descontara o redujera la multa.
¿Y qué sucede con esta nueva integración? Que me parece que he entendido muy bien justamente el cambio. Y este cambio viene ya no es un cambio reciente, tiene 3, 4 años. Que yo le sigo diciendo nueva integración, pero bueno, ya no es tan reciente. ¿Qué sucede? Que esta nueva integración pues comprende muy bien que tiene acceso al sistema integral de fiscalización y que ahora sí el mismo tribunal puede revisar lo que efectivamente los partidos políticos le reportaron y si se lo reportaron o no en tiempo. ¿Qué sucedía antes? Pues que no podía verificar porque la documentación estaba en cajas. Entonces no podía ver cada documentación en donde estaba. Nada más se quedaba con el dicho del partido político y no había forma de comprobar algo en sentido opuesto. Pero ahora la autoridad electoral, nosotros, autoridad jurisdiccional electoral, podemos revisar qué presentó el partido político, qué póliza contable. La póliza contable, digamos, es el documento de fiscalización de contabilidad que elaboran los partidos políticos, donde desarrollan de manera puntual cada gasto que hicieron y cómo está relacionado. Esta póliza contiene gastos por... Se pasmó. Están todos pasmados. ¿Me escuchan? ¿Escuchan a la maestra? No, a usted sí, pero a la maestra no. Sí. Fernanda, de repente no te escuchas. Ya, sí. Va. Decía yo que ahora la diferencia es que el tribunal tiene la oportunidad de acceder al sistema integral de fiscalización, de manera que aunque el partido político llegue y nos presente nuevamente toda la documentación, esta integración ha determinado, a ver, el tribunal no es una segunda instancia de fiscalización. El tribunal verifica que te hubiera valorado la documentación que tu partido político debiste haber presentado. Entonces, que vengas ahora y me trates de justificar lo que no presentaste es simple y sencillamente ni siquiera infundado, es inocente, porque no estás controvirtiendo lo que la autoridad electoral revisó, lo debiste haber presentado en el momento procesal oportuno. Entonces, sí, en primer término quiero señalar que este tipo de cambios, pues no es reciente, ¿no? Y que, bueno, las autoridades jurisdiccionales somos independientes de las demás autoridades y de los resultados electorales. Haya o no cambios, que siempre son buenos, por supuesto, eso no quiere decir que las autoridades jurisdiccionales, pues, nos veamos afectadas por esos cambios. Nosotros somos, por supuesto, autónomos, ¿no? Claro, no, decir lo contrario sería decir que reciben línea o son solícitos. No. Yo lo que siento es que van cambiando las visiones y efectivamente el sistema de fiscalización integral no es nuevo, empezó desde antes y lo inició el INE. El INE inició nuevas herramientas de fiscalización, creó su reglamento, creó el Reglamento General de Elecciones. Sí ha habido un avance pero ya en la parte final, cuando está el magistrado frente al expediente y decide por qué va a votar, por cuál de las propuestas va a votar, creo que ahí esos criterios históricamente van cambiando. Yo siento que ese cambio se respira en todas las instituciones, pero bueno, es una decisión subjetiva que no vale la pena discutirla. Bien, me hacen una pregunta. Perdón, maestro, buenas noches. Si por cuestiones de tiempo ya pudiéramos ir concluyendo un poco con las intervenciones. Antes que nada, pues agradecerles sus enormes participaciones, su intercambio de conocimiento, de experiencias, de pues realmente todos los precedentes que ustedes conocen. Me parece que es un intercambio sumamente fructífero, nos dejan muchísimos temas para la reflexión, la posibilidad de acciones afirmativas en materia de fiscalización, sobre la nulidad de elección por rebase de topes de gastos de campaña, nos comentaba el maestro García, pues no hay pocos casos, parece que nos invita a estudiar la noción de determinancia en materia electoral, pues a la luz de los artículos 41 y primero constitucional también, pero también nos puede reflexionar la maestra Rivas Marín en que la nulidad de elección pues es una sanción que, por así decirlo, no solo afecta a los partidos, sino que trasciende a toda la ciudadanía, y entonces pues me atrevería a coincidir con ella en que debe de ser motivo de una interpretación, una aplicación pues sumamente prudente. También se reflexionó sobre la capacidad humana de atender las quejas en materia de fiscalización antes de determinar la validez de la elección,
el gran sistema que posee el INE, pero pues sin duda esta labor titánica, que además, como indicaban ustedes, pues está sujeta al principio de definitividad. Las recomendaciones del maestro Andrés García, tenemos muchos comentarios en el sentido de que son muy prácticas, muy cercanas a la realidad de las contiendas electorales, y por ello, pues sin duda, pues nos son útiles desde la perspectiva del litigio. De mi parte no me quedaría más que agradecer a ambos ponentes, y quizás una última intervención, maestro, como ya para poder cerrar el tema que nos pudieran formular ustedes, por favor. Con gusto. ¿Usted o yo, doña Fernanda? Por favor, maestro. Gracias. Bien, el litigio estratégico, que veo los comentarios que no ha quedado muy claro, no es una figura prevista en la ley, ni tiene resultados, ni es una acción específica más allá de las que ya existen. Es un estudio de lo que hace un abogado cuando dice, voy a pedir esto y quiero lograr con esto cambiar algo que no está funcionando. Un respeto a un derecho, la aplicación de la ley. Entonces, no es que por litigio estratégico obtenga yo más, no es una ruta ni es una vía impugnativa. Es una manera de visualizar la forma de litigar casi a posteriori, ¿no? Como consecuencia, porque a veces las consecuencias del litigio estratégico no están ni siquiera previstas por el litigante cuando acude al tribunal a promover un medio de impugnación. Número uno. Número dos, es muy importante que escuchen a la voz de la autoridad, quien hoy muy comedidamente nos ha dado con seguridad y con honestidad intelectual sus puntos de vista sobre los litigios, y creo que esto es digno de celebrarse por parte del tribunal. Ojalá hubiera más eventos así para que podamos intercambiar, porque a todos nos conviene que se conozca más cómo funcionan las instituciones electorales, tan brillantemente o tan didácticamente expuestos por la maestra Fernanda, y a mí no me queda más que agradecerles el favor de su atención. Me pueden encontrar en las redes sociales, si quieren que sigamos hablando de estos temas, con mucho gusto, y agradecer nuevamente a la doctora Rubalcaba, al maestro Felipe de la Mata Pizaña, a quien le envío un gran abrazo muy respetuoso, a todos los organizadores, a la Escuela Judicial Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estoy a sus órdenes y gracias, los felicito por querer prepararse y querer informarse en estos temas. Maestra, por favor, le escuchamos. Muchísimas gracias, maestro. Un gusto, muchísimas gracias por la participación igual, honesta, por compartir, ¿no?, el punto de vista desde el lado de quienes no son autoridades, que no siempre es fácil. Yo a ustedes quiero concluir agradeciéndoles a todos los que participaron en la sesión del día de hoy del seminario, y quiero concluir diciendo que yo estoy convencida que, en mi opinión, me parecería muy presuntuoso pensar que la fiscalización como tal, per se, es parte del concepto de litigio estratégico, que si bien no está establecido como un concepto jurídico, como una disposición normativa, sí me parece que el concepto se refiere ya a lo que hemos visto en sesiones anteriores. Y al respecto, me parece, hace no mucho, la verdad es que tampoco, pero tendrá cosa de un año, me topé con un libro muy bueno. Recuerdo en específico un artículo escrito por la maestra Graciela Rodríguez Manso, que se encuentra en un libro llamado El litigio estratégico en México. Es algo así como experiencia, algo sobre la experiencia de los casos que se han dado en defensa de derechos humanos en materia de litigio estratégico. Eso no quiere decir que la materia a la que me dedico y amo y me apasiona, y tengo ya un rato dedicándome a ella, que es la fiscalización. Creo que los litigios deben ser estratégicos, y que los abogados pues deben de realmente de no presentar o de no limitarse a presentar medios de impugnación en los 4 días que tienen para la oportunidad, sino ir presentando por ejemplo, desde el momento en el que se les notifica los errores o omisiones, pues ya los partidos políticos pueden saber por dónde van sus incumplimientos. Entonces, tomar en cuenta todas las recomendaciones que el maestro hizo favor de señalar, y pues la que yo brevemente señalé, y pues agradecerles a todos su participación y que sigan estudiando, y gracias por supuesto a la Escuela Judicial y a los
magistrados de la Sala Superior. Maestra y maestros, pues infinitamente agradecidos con ambos ponentes de lujo. Muchísimas gracias por todo su conocimiento, por toda su experiencia, por sus reflexiones. Me piden nuestras autoridades de la Escuela Judicial Electoral comentarles que próximamente esperamos celebrar otra sesión bajo esta modalidad que ha resultado pues muy rica, muy fructífera para todas las personas. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan. Muy buenas noches.